Hola, mi nombre es Ana Sofía Gaviria Pineda y hoy junto con mis compañeros Juan Camilo Gómez Correa, John Alejandro Ballesteros, Carol Sofía Jiménez y Laura Daniela Núñez, les hablaremos un poco sobre la obra que es la Constitución de Ferdinand Lasalle. Yo les voy a contar un poco quién era Ferdinand. Fue un jurista, filósofo y político alemán del siglo XIX. Nació en 1825 en Breslau, actual Polonia, y murió en 1864 en un duelo donde apenas tenía 39 años. Se destacó por ser defensor del socialismo y de los derechos de los trabajadores, siendo uno de los primeros líderes del movimiento obrero en Alemania. Uno de los grandes interrogantes es cuál es el origen de la pregunta que es la Constitución. Pues de acuerdo a lo leído y a lo que nosotros entendimos, la pregunta surgió del conflicto político prusiano en el siglo XIX, donde chocaban los poderes del rey y del parlamento. A partir de esa tensión, el autor se pregunta si la Constitución solo es un texto escrito o va algo más allá, algo más profundo. Y además concluye que la verdadera Constitución está en las fuerzas reales, que son el poder, el ejército, la aristocracia, la economía y el pueblo. Que el texto escrito solo es eficaz si tiene las fuerzas reales que nombré anteriormente. En conclusión, la pregunta nace de la contradicción entre el derecho formal y la realidad política y de la necesidad de explicar por qué muchas constituciones fracasan cuando no se apoyan en las fuerzas reales. Los acontecimientos que dieron lugar en Prusia y la Revolución de 1848. Vemos que estos acontecimientos se presentan después de derrocar a Napoleón y al Congreso de Viena, cuando el rey Guillermo III promete la creación de una constitución y una representación popular. Sin embargo, tras lograr la estabilidad, este incumple su promesa. En lugar de un verdadero parlamento, este crea dietas provinciales, asambleas locales ubicadas en las 8 provincias de Prusia. Estas corporaciones no tenían poder real y solo se encargaban de asuntos menores, carecían de la capacidad para controlar al rey, por lo tanto, con el tiempo fueron consideradas inútiles. A pesar de este fracaso, la promesa incumplida siguió presentándose en la vida política. La situación financiera del Estado influyó. En el año 1820, el rey Guillermo III tuvo que aceptar que los futuros empréstitos requerirían la intervención de unas Cortes Nacionales, lo que mantuvo vivo el debate constitucional. En la década de 1830, con la Liga Aduanera y el desarrollo de ferrocarriles, Prusia se logró integrar al comercio mundial, la burguesía comenzó a fortalecerse y de nuevo se reclamó por una constitución. Cuando murió Federico Guillermo III, la esperanza renació en su hijo y sucesor Guillermo IV. Sin embargo, este no cumplió con las expectativas. La situación económica con el tiempo se fue agravando. El Estado militar necesitaba de grandes inversiones para el ferrocarril y no podía financiarlas sin nuevos préstamos. En 1847, el rey reunió en Berlín a las dietas provinciales y las constituyó dieta unificada, con el único propósito que le otorgaran créditos. Pero esta asamblea exigió garantías políticas, como lo fue una convocatoria periódica, y se negó a otorgar el dinero sin ellas. El rey se encolerizó, pero no tenía salida, porque pocos meses después la presión popular cambiaría el rumbo de la historia. En marzo de 1848, el pueblo de Berlín se levanta y expulsa a la Guardia Real, lo que obliga al rey a ceder. Sin embargo, esta revolución no quedó en manos del proletariado que carecía de experiencia y organización política, sino en la burguesía más fuerte y progresista. Se formó un gobierno con figuras como Kapausen y Hamsemann, que proclamó libertades de prensa, asociación, como también convocó una Asamblea Nacional elegida por sufragio universal. La Asamblea reunida en mayo de 1848 elaboró un proyecto constitucional que en papel parecía moderno. Sin embargo, no atacó a los pilares del sistema prusiano, no reformó al ejército, ni tampoco liberó a los campesinos de las cargas feudales. Esto debilitó su posición frente al rey y la nobleza. Mientras tanto, los sectores reaccionarios como fueron la corona, la aristocracia, la burocracia y el ejército, se reorganizaban y preparaban la contrarrevolución. Vemos un acontecimiento suceder en otoño de 1848, cuando el gobierno prusiano siente que es hora de actuar debido a que se logró la represión de la revolución en Viena.
Vemos al rey trasladar o dar la orden de trasladar la asamblea a Brandenburgo, alegando que en Berlín estaba coaccionado por el terrorismo en la calle. Sin embargo, la asamblea se siente resistente. Pocos meses después, en noviembre, el general Grünwald lleva a cabo con 20.000 soldados la disolución de la asamblea. Fue el golpe decisivo. El movimiento revolucionario se hundió sin movimiento o acción de resistencia, pues debido a que la mayoría de la burguesía prefirió no apoyarse en el pueblo para no dar protagonismo a los obreros. El 5 de diciembre de 1848, el rey impone una carta otorgada, es decir, una constitución redactada por la corona. Si bien éste reconocía algunas conquistas formales, como lo fueron la existencia de una cámara baja, elegida por sufragio universal, también presentaba algunas limitaciones, como lograron ser el sufragio universal, que se reducía a las cabezas de familia. Se creó una cámara alta dominada por la riqueza y la nobleza, y el poder de la corona se mantenía intacto frente al parlamento. Un año después, en 1849, esta situación empeoró. Se abolió definitivamente el sufragio universal y se instauró el sistema electoral de 3 clases, que favorecía a los ricos y a la aristocracia. Con esto se da conclusión que la contrarrevolución logra victoria y la Constitución logra permearse como una fachada, debido a que si bien en teoría había una representación popular, en la práctica el poder seguía en manos del rey y la nobleza. Al inicio del libro, Lasalle plantea la pregunta sencilla pero también muy profunda, la cual es ¿qué es en realidad una constitución? Él dice que todos hablan de constitución en la prensa, en los discursos políticos y en las conversaciones del pueblo, pero que muy pocos saben lo que significa en esencia. Las definiciones jurídicas tradicionales afirman que la constitución es la ley fundamental del país o que es un pacto entre el rey y el pueblo. Pero según Lasalle, esas explicaciones son solo superficiales, o sea, describen solo la forma, pero no nos revelan lo que la Constitución es en el fondo. Por eso mismo, Lasalle nos invita a distinguir entre 2 conceptos importantes. Primero, la Constitución escrita, que es el documento legal que proclama derechos y organiza el Estado, y la Constitución real, que está formada por los factores reales de poder que existen en una sociedad. Esos factores de poder pueden ser, por ejemplo, el ejército, la monarquía, la nobleza, la burguesía o hasta incluso el pueblo organizado. La verdadera constitución es el equilibrio de esas fuerzas que realmente dominan. Lasalle incluso afirma con contundencia que los problemas constitucionales no son problemas de derechos, sino problemas de poder. Esto significa que no basta con mirar un papel firmado, o sea, lo decisivo es quién tiene efectivamente el poder en un país. Si la constitución escrita coincide con la constitución real, entonces pues esta va a ser fuerte y respetada. Pero si por el contrario no coincide, si el documento dice una cosa y en la práctica domina otra fuerza, esa constitución se convertirá en un simple pedazo de papel que tarde o temprano será destruido. Un ejemplo incluso que menciona Lasalle es la Revolución Alemana de 1848. En el papel se proclamó una constitución democrática, pero en la realidad el ejército y la monarquía eran quienes conservaban el poder. Y como consecuencia, pues esa constitución escrita fue un fracaso rápido. Básicamente, para Lasalle, la constitución no es solo un texto legal, es la expresión de los factores de poder que existen en un país. Y esa es básicamente la esencia de lo que significa constitución en su teoría. Otro punto que tenemos que resaltar sobre el libro es cuál es la diferencia entre una constitución y una ley. Según el señor Ferdinand Lasalle, la diferencia radica en que la Constitución es una ley fundamental que rige sobre la nación y que a diferencia de una simple ley ordinaria es mucho más importante y esencial para el desarrollo y sostenimiento del ordenamiento jurídico en un país. De hecho, la Constitución es la base del ordenamiento jurídico, pues las leyes ordinarias se desprenden de la Constitución, e incluso Ferdinand nos pone como ejemplos el hecho de que cuando se promulgan varias leyes en todos los años la gente no sale a protestar, pero cuando intentan hacer una modificación a la Constitución obviamente van a haber más protestas y más críticas. Esto debido a que la Constitución es la ley fundamental y tiene un carácter sagrado. Es aquella ley que le da sentido a las demás leyes y por las cuales estas son fundamentadas y tienen valor y tienen una esencia clara. En conclusión, podemos decir que una constitución es realmente la fuerza activa que se encarga de darle validez al ordenamiento jurídico, tanto a las leyes como a las instituciones jurídicas que rigen sobre una nación, garantizando que éstas tengan el carácter que tienen hoy en día y dándoles validez para legislar sobre la justicia en una nación.
Para finalizar tenemos los ejemplos históricos como por ejemplo la promesa incumplida de 1815. En esta el rey Federico Guillermo III prometió una constitución al pueblo, pero en vez de esto lo único que hizo fue crear dietas provinciales débiles que no aseguraban nada y que no garantizaban la representación real. También tenemos la revolución de 1848. El pueblo de Berlín se levantó y derrotó a la guardia y obligó al rey a armar el pueblo. Se formó un ministerio burgués, pero después de esto la burguesía traicionó al proletariado y dejó de lado el pueblo para crear una unificación con el rey y tomar el poder. En la década de 1850 y el pseudo-constitucionalismo, también el gobierno reaccionario de Manteuffel utilizaba la constitución solo como apariencia legal, o sea que no se le daba una validez real, sino que solamente era, por decirlo así, un papeleo existente y ya, una representación falsa para el pueblo. La práctica restringía libertades, manipulaba presupuestos y vaciaba de contenido los derechos constitucionales, así que nunca fue una buena constitución. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que a lo largo de los años las constituciones no funcionaron desde un principio. Es más, en un principio simplemente era un documento o un papel que en realidad no significaba nada, porque a fin de cuentas el rey era quien decidía qué pasaba, así que solamente era una forma de engañar al pueblo. Como conclusión, tenemos que con el paso de los años las constituciones tomaron un valor real, brindando los derechos fundamentales al pueblo como lo son en ámbitos económicos, sociales, culturales y religiosos, y dando una mayor participación política por medio de diferentes mecanismos, extinguiendo así una gran parte de las injusticias sociales que se vivían hace algunos años.